Hola, ¿qué tal? Como cada año en esta sección vamos a hacer un recorrido por algunas de las funcionalidades recientemente añadidas a ArcGIS Pro, empezando por una herramienta que mejora nuestra experiencia de usuario. Ya no es necesario que pierdas tiempo navegando entre pestañas y menús tratando de encontrar aquella herramienta que no recuerdas dónde estaba, porque ahora puedes buscarla por su nombre en la nueva ventana de búsqueda de comandos. Por ejemplo, yo aquí busco marcadores, obtengo el resultado y puedo utilizar directamente este comando desde esta ventana para, por ejemplo, navegar a este marcador de aquí. Desde esta ventana puedo también hacer búsquedas en la documentación de ayuda y algo que me parece muy interesante. Si selecciono un elemento, como esta capa de cultivos, las búsquedas y las herramientas que utilice desde esta ventana de búsquedas se aplican directamente sobre ese elemento que está seleccionado. Como ves, en este caso, estoy modificando la transparencia de esa capa de cultivos. Pues bien, hablando de transparencia, seguro que alguna vez has aplicado transparencia a una capa para ver las capas que se encuentran por debajo, pero quizás el resultado no era precisamente lo que tenías en mente. Por ejemplo, yo aquí tengo una capa de cultivos y quiero ver la orografía que se encuentra debajo de estos cultivos. Para ello, lo que voy a hacer es aplicar transparencia. Vamos a esperar a que se cargue esta capa del terreno. Bien, entonces, lo que os decía, normalmente lo que hacemos es venir aquí y utilizar transparencia sobre esa capa, pero como ves, el resultado pues, no es muy satisfactorio, ya que crea una capa que está demasiado aclarada. La solución a esto es algo que conocen muy bien los diseñadores gráficos y son los distintos modos de fusión de capas. La fusión de capas consiste en aplicar distintas funciones matemáticas a las capas con las que estoy trabajando para obtener una visualización que combina los colores y las texturas de dichas capas. Pues bien, en esta ocasión voy a utilizar el modo de fusión multiplicar, que acentúa los colores oscuros y por lo tanto funciona muy bien para sombreados del terreno. Y como veis, el resultado es una representación que es mucho más útil para visualizar y para entender la relación entre los cultivos y la orografía. En este otro caso de aquí he utilizado el modo de fusión superposición, que funciona muy bien para combinar información temática con una ortoimagen, como estáis viendo en pantalla. Y además, estas herramientas pues, funcionan tanto en 2D como en 3D. Y bueno, ya que estamos aquí, no me resisto a hacer un rápido estudio del terreno de este Barranco de las Angustias en la isla de La Palma, y para eso voy a utilizar la herramienta de creación de perfil, que, como veis, puedo utilizar para obtener rápidamente un gráfico de las alturas y las distancias a lo largo de ese trazado que he dibujado. Como veis, este gráfico es totalmente dinámico e interactivo y además el resultado lo puedo exportar a distintos formatos de datos. Esta es solo una de las múltiples herramientas que encontramos en ArcGIS para ejecutar al vuelo distintos procesos de estudio del terreno, como por ejemplo calcular volúmenes o cuencas visuales. Bien, nos vamos ahora al sur de la península, donde tengo cargada una capa con el inventario forestal de Andalucía, en concreto para la provincia de Jaén. Cada uno de esos puntos representa una cuadrícula para la que tengo distintos datos que corresponden a variables forestales, como por ejemplo la especie, la densidad total arbórea o distintas clases diamétricas. Pues bien, voy a utilizar estos datos para mostraros la nueva interfaz de ingeniería de datos con la que puedo visualizar, explorar y limpiar mis datos. Ya sabéis que la ingeniería de datos es una parte de la ciencia de datos que trata de acondicionar y preparar mis datos para futuros análisis. Pues bien, en esta interfaz, como veis, tengo aquí todos los campos correspondientes a mi capa de ese inventario forestal. Voy a seleccionar alguno de ellos, los vamos a cargar en esta ventana y, como veis, si hago clic en calcular, obtengo inmediatamente información descriptiva de este dataset con el que estoy trabajando. Desde aquí puedo ver el nombre de los campos, el tipo de campo, un gráfico de la distribución de los valores
y distintos descriptores estadísticos que me ayudan a comprender los datos, como pueden ser la media, medianas, el número de valores únicos, cuartiles, sesgo, kurtosis, etc. Toda esta tabla es interactiva, puedo, como veis, obtener información de los gráficos según paso el ratón por encima. También puedo filtrar para quedarme simplemente con el tipo de campo con el que quiero trabajar. También puedo llevar a cabo selecciones dentro de esta ventana. Por ejemplo, vamos a seleccionar la moda de las especies que corresponde a esta encina, y además también desde aquí podemos lanzar gráficos que me ayuden a comprender mejor mis datos. Por ejemplo, vamos a ver aquí la distribución de estas distintas especies de pino, ¿no? Bien, y esto no acaba aquí, porque esta nueva funcionalidad de ingeniería de datos también incluye distintas herramientas con las que podré limpiar, construir, integrar y transformar mis datos. Y para ver esto, os cuento rápidamente un par de ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo la fecha en la que se realizó ese inventario y, como veis, es un dato de tipo numérico, de tipo long, ¿no? A mí me interesa convertir este dato en un dato de tipo fecha para poder, por ejemplo, hacer análisis temporales. Pues bueno, para ello lo único que tengo que hacer es seleccionar ese campo, venir a formato y, como veis, convertir en campo de tipo fecha. Aquí voy a seleccionar el formato que le quiero dar a la salida y damos a aceptar, y como veréis, en unos segundos obtendremos ese nuevo campo que también podemos visualizar. Veis que es este campo que ha creado aquí abajo del todo, y lo vamos a añadir nuevamente a nuestra ventana para, como veis, comprobar que efectivamente ahora se trata de un campo de tipo fecha y que aquí podéis ver también el gráfico con la evolución temporal de esos datos. Otro ejemplo, en muchos análisis de ciencia de datos necesitamos que nuestras variables sigan una distribución normal, ¿no? Y para eso podemos aplicar distintos procesos. Nuevamente es muy sencillo, vamos al campo con el que queremos trabajar, pulsamos con el botón derecho, vamos en este caso al apartado de construir y transformar campo. Aquí vamos a decidir qué método de transformación queremos utilizar y simplemente nuevamente damos a aceptar, y como veréis en unos segundos obtendré nuevamente ese campo transformado a una distribución normal. Bien, pues veis aquí que este es el resultado, lo vamos a añadir nuevamente a mi tabla, a mi ventana de estadísticas, y como veis por su gráfico ahora los datos siguen una distribución normal. Y venga, os voy a contar un tercer ejemplo, ya que en la mayoría de análisis de regresión es necesario que las variables de tipo categoría estén representadas por unos y ceros, indicando la presencia o ausencia de esa variable, ¿no? Entonces, nuevamente, lo vamos a hacer desde aquí, por ejemplo, para el campo especie, con el nombre científico, vamos a ir a formato, a codificar campo, seleccionaremos el método de codificación, en este caso OneHot, y nuevamente lanzamos este proceso. ¿Qué ocurrirá? Pues ahora, como veremos, en apenas unos segundos voy a obtener un campo para cada una de esas especies, lo vamos a poder ver aquí en la tabla de atributos. ¿Veis cómo? A ver. Bien, aquí, como veis, tengo un campo para cada una de esas especies con unos y ceros según, según haya presencia o ausencia de esa especie en esa cuadrícula de estudio. Bien, en definitiva, todo esto son procesos que normalmente se ejecutan mediante líneas de código y utilizando librerías en Python, pero como veis, ArcGIS-Pro nos proporciona una interfaz mucho más visual, mucho más interactiva y sobre todo de fácil utilización por cualquier usuario. Y bien, vamos a seguir en Jaén, pero cambiamos de asunto porque os quiero hablar ahora de el nuevo asistente para la detección de cambios, donde puedo trabajar con rasters de tipo categóricos, de tipo continuo o series multidimensionales para detectar cambios, por ejemplo, en las coberturas terrestres, en el estado de la vegetación o, por ejemplo, en la orografía del terreno. En este caso, tengo un par de imágenes multibanda
del antes y el después de un incendio que tuvo lugar en esta zona de Jaén en 2015, y lo que voy a hacer es calcular la superficie quemada y para ello voy a calcular la diferencia en el índice de quemado. Aquí selecciono las imágenes, selecciono el índice que quiero calcular, que en este caso, como os he mencionado, es el NBR o índice de quemado. Aquí selecciono las bandas con las que necesito trabajar para calcular ese índice de quemado. Le damos a siguiente y, como veis, obtengo el resultado donde puedo ver muy bien esa zona que fue afectada por el incendio. Además, también podemos desde aquí filtrar la imagen para quedarnos con los píxeles que nos interesan. Y como veis, el resultado, si lo comprobamos, se ajusta muy bien con esa cicatriz que podemos ver en esa imagen, que corresponde a la superficie quemada, y también encaja perfectamente con el área que fue delimitada en su momento por el grupo de emergencias de Copernicus. Ya veis que en unos segundos hemos obtenido ese mismo resultado. Bien, y ya por último dejamos los bosques y nos vamos al asfalto de Madrid para hablar de proyectos BIM y de su integración cada vez mayor con ArcGIS. Y es que ahora en ArcGIS Pro podemos leer directamente el formato BIM abierto y estándar IFC. Es un formato que se utiliza mucho en proyectos de ingeniería, de construcción, de arquitectura. Y como veis, ahora podremos trabajar con él directamente en ArcGIS Pro sin necesidad de realizar ningún procesamiento previo y trabajando con todas sus geometrías y sus property sets. Para mostraros un ejemplo, pues veis aquí que tengo una escena en 3D del norte de Madrid y tengo cargado un IFC que corresponde al proyecto M30 Nudo Norte del Ayuntamiento de Madrid. Como veis, una vez dentro de ArcGIS podemos combinar esos datos BIM con datos de tipo GIS y a partir de aquí proceder a su visualización, su análisis y su difusión. Bien, y hasta aquí este breve repaso a algunas de las capacidades que siguen haciendo de ArcGIS Pro la herramienta GIS más sofisticada del mercado. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.